Está aquí. Hola. Mi cable, o sea. Vi. ¿Estás ahí? ¿Quiénes están? ¿Está la Inge? Todos. Ah, sí. Te quiero hacer una pregunta. Te hablo. Ya. Levanta. Creo que ya se acabó el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. Bueno, incluso nos ha dado más tiempo, si se dan cuenta. Nos ha dado como casi 45 minutos. Porque el anterior se nos cortaba antes. Bueno, bien, por lo que he estado viendo en los grupos, han avanzado ya bastante la mayoría, ¿no? En este tiempo que tenemos, que son unos 15 minutitos más, quiero mostrarles sobre la acidez. Es un procedimiento, no es tan largo, es más corto. Como les había dicho también, es que este análisis ya es que se ha realizado, ¿no? Ya lo han realizado en otros alimentos. En el caso de lo que son los elementos glúcidos, por lo tanto, el ácido que se identifica es el ácido láctico, ¿ya? Entonces, es la misma fórmula. El procedimiento efectivamente va a variar porque al no ser la misma muestra, entonces dependiendo de las características que tiene, se hace la preparación. Y eso es lo que principalmente me interesa mostrarles, ¿no? Porque en relación a eso también va a haber un cambio en datos que van a utilizar en la fórmula, pero es la misma. A ver, hasta el momento, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Algo que no haya quedado claro de lo que han estado trabajando? Ingeniero, una duda, por favor. Sí. Para sacar el porcentaje de humedad, en la fórmula está peso del vidrio y reloj. Es esa parte donde no comprendo, porque aquí nos ha dado el peso de la harina integral y de la blanca. ¿Esos datos dónde van a ingresar? ¿Me puede dar más detalle, por favor? Claro, pero no es análisis de humedad. ¿Análisis de qué es? ¿Cómo? No es análisis de humedad, lo que me estás preguntando. Tú has dicho el análisis de humedad, ¿qué análisis es? Del gluten húmedo. Gluten Sí, húmedo. sí, sí, del gluten húmedo. Exacto, ¿no? ¿Por qué te pregunto? ¿Quién me estaba hablando? ¿Madaín, creo? ¿O Madi? Sí, 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 ingeniero. ¿verdad, Madaín? Porque tienes que identificar bien qué análisis estás realizando, ¿no ves? Tú me dices Sí, humedad, estamos en sí. humedad, ¿ya? Entonces, en cuanto al gluten húmedo, como les había mostrado, justamente les mostré la fórmula para que quede claro que no van a hacer una diferencia del peso del vidrio y de la muestra, porque ya en el resultado que ustedes tienen ya está el total de la muestra del gluten húmedo, sin el vidrio de reloj. Entonces solamente lo reemplazas, nada más. Eso les expliqué, ¿te acuerdas? Entonces solo lo reemplazas, Madaí. Ese peso que tú tienes como dato del gluten húmedo, lo reemplazas, lo divides entre 25, que es la muestra total, y lo multiplicas por 100. ¿Sí? Ya, ingeniero. ¿Sí? ¿Se comprende o no aún? Bien. Vamos a ver entonces, como les decía, el video de la acidez. A no ser que tengan alguna otra pregunta de los anteriores procedimientos. Dije yo, Sí, bueno, no, quería saber si este informe que estamos haciendo grupal es para hoy mismo o se puede entregar hasta la siguiente clase. bueno, la idea era que lo hagamos hoy, pero
por lo que no hemos alcanzado a hacer esto para la siguiente semana, ¿ya? Está bien, gracias. Inge, igual vamos a presentar en grupo o por separado. En grupo, por favor, ¿ya? Porque ya han avanzado bastante, ¿no es cierto? Entonces ya lo podemos tomar en cuenta el informe en grupo y solamente uno pueden presentar, no hay problema. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Gracias. Nada. Bien, entonces les muestro el video de la acidez. No se olviden que los datos que van a considerar para realizar el cálculo está en el documento que les he dado, ¿no? Esos son los datos que van a utilizar, en este caso los volúmenes, o el volumen, porque aquí solamente vamos a ver una muestra. Ustedes van a tener más de una muestra para poder calcular. Bien, me dicen por favor si no se escucha o pasa algo con el audio. Al producirse, en el caso, por ejemplo, si hablamos específicamente de la elaboración del pan, entonces tenemos una fermentación en la que el ácido láctico va a estar presente. ¿Cuál es el objetivo? Que el ácido láctico va a ser el responsable del sabor en el momento de la fermentación, ¿no? Porque la harina contiene bacterias y estas van a dar lugar a la fermentación láctica. Es así que, si no existe una buena calidad en la harina, entonces podemos ver que, o puede suceder, mejor dicho, en la elaboración del pan, que exista un producto final denso y sin atractivo, ¿no? Entonces, eso nos permite, en el caso de la harina, tener la seguridad que las características o la calidad de esta para elaborar el pan va a ser la correcta, ¿no? Ahora, si se realiza en el caso de la miga del pan, entonces ya hemos hablado, ya estaríamos viendo un proceso de fermentación, en este caso que ha sucedido, y por lo tanto ya podríamos calificar también la calidad del pan con respecto a que si es denso o tiene menos atractivo en cuanto a estas características. El parámetro tiene que ser de 0,5 a 0,6%, entonces esto midiendo lo que es el ácido láctico. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la acidez, como habíamos hablado, que es importante, y en este caso lo vamos a hacer en la miga del pan y también lo vamos a hacer en la harina blanca, ¿no? Vamos a hacer en los dos casos, por lo que se ha explicado. Entonces, en cuanto a lo que es el procedimiento, tenemos que iniciar con una preparación de la muestra, donde tenemos que pesar 3 gramos de miga y de la misma forma en el caso de la harina, ¿no? Los dos van a pesar de la misma forma. No va a variar entonces la cantidad de la muestra. Entonces aquí tenemos que colocar 3 gramos, tenemos que tratar de ser lo más precisos posible para tener más precisión en el resultado. Ahí, ¿no? Entonces tenemos los 3 gramos. El siguiente paso es que vamos a formar una papilla con esta miga, ¿no? Entonces pasamos toda la muestra al mortero, ¿no? Y después formamos la papilla. La papilla tiene que formarse con agua que esté caliente, ¿no? Esta agua está caliente, es una temperatura un poco alta. Esto para que permita formar la papilla y no se formen los grumos, ¿no? Que esa es la dificultad normalmente en este tipo de análisis. La cantidad de agua va a ser de acuerdo a lo que requiera la miga, o en el caso que sea la harina o cualquier otro tipo de cereal, ¿no? Entonces tenemos que ir colocando de acuerdo a lo que se requiera, de forma continua y de a poco, ¿no? Y tratando de ir formando la papilla. La papilla es una consistencia bastante densa y homogénea, ¿no? No tiene que haber la presencia de los grumos. Entonces seguimos porque ahora hay diferentes, como hemos visto, migas, ¿no? Dependiendo del pan. Puede ser que algunas requieran mayor cantidad de tiempo y de agua para poder producir la homogenización. Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque si la miga queda
la papilla queda con grumos, entonces en el momento que hagamos la titulación no vamos a tener una precisión en nuestro resultado. Y eso es lo que tenemos que evitar en todo momento, ¿sí? Ahora, el momento en que hagamos el trasvasado a nuestro matraz, entonces también tenemos que considerar que el agua va a ser la suficiente, la necesaria para poder trasvasar toda la muestra, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ya tenemos una homogeneidad, ¿no? Ya no están los grumitos, pero obviamente por el tipo de miga, vemos que está la presencia del salvado, ¿no? En este caso no hay dificultad para realizar el análisis porque se considera en este caso la materia prima como tal, pero ya cuando veamos en el caso de la harina o de una miga de pan blanco, obviamente eso va a ser diferente, ¿no? Bien, como se dan cuenta ya tiene una consistencia bastante homogénea. Lo que vamos a hacer ahora es trasvasar a nuestro Erlenmeyer para poder después dar lugar a la titulación, ¿no? Lo hacemos con cuidado, tratando de que no toquen las paredes. Ahora, como ven, ha quedado en el mortero, entonces tenemos que lavar el mortero, ¿no? La cantidad de agua, claro que no tiene que ser excesiva, pero la que nos permita, en este caso, trasvasar toda la muestra, ¿no? Bien, entonces hemos trasvasado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la muestra lista para la titulación, ¿no? Ese es el siguiente paso. Ahora, como habíamos mostrado, ya tenemos nuestra muestra preparada, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es proceder a la titulación. Ustedes conocen muy bien cómo se tiene que realizar en cuanto a determinación del ácido láctico. Se tiene que utilizar la fenolftaleína, ¿no? Vamos a utilizar 3 gotitas y luego vamos a utilizar el hidróxido de sodio 0,1 normal para producir la titulación, ¿no? Como ustedes ya conocen ese procedimiento. Entonces, vamos a hacer este procedimiento. Vamos a colocar entonces 3 gotitas. 1, 2, 3. Eso nos va a permitir ver el cambio de coloración, ¿no? Lo que va a ir virando, que tiene que ser un color rosa suave. Obviamente aquí está considerado aforado y para que podamos iniciar. Entonces, como ustedes saben, tenemos que ir abriendo de forma suave la bureta y vamos mezclando, ¿no? Hasta que exista el cambio de coloración y esta se mantenga durante 30 segundos. Entonces vamos a ir haciendo este cambio. Tiene que ser un cambio leve, ¿no? Entonces ahí tiene. Aquí tenemos el cambio de nuestra titulación. En este caso vamos a anotar el volumen. Y tenemos que nuestro volumen de hidróxido de sodio para el pan integral, ¿no? Es de 0,8 ml, ¿no? Esto. Ahora, lo que sigue tendría que ser, les quiero mostrar en el caso de la harina blanca. Aquí está ya la papilla mostrada, preparada. Entonces, como ven aquí, ya está homogenizada. Si se dan cuenta, es mucho más fácil, ¿no? Por el mismo hecho de que no ha sufrido una transformación. Entonces, eso nos permite poder realizar fácilmente la papilla. Entonces, el procedimiento viene a ser el mismo, ¿no? Utilizamos el agua destilada para poder trasvasar a nuestro Erlenmeyer. Entonces, de la misma forma, lo trasvasamos. Jugamos para poder completar toda la muestra. Y lo mismo, ¿no? Aquí tenemos nuestra fenolftaleína. Tenemos que utilizar las 3 gotas. 1, 2, 3 gotitas y hacemos nuestra titulación. Siempre verificando, ¿no? En qué parte nos hemos quedado en nuestra bureta para poder hacer la titulación.
Bien, entonces ya tenemos nuestra muestra con la fenolftaleína y lo mismo, ¿no? Vamos a jugar a lo que es la titulación. Vamos soltando el hidróxido de sodio, mezclando a la misma vez para poder ver la reacción de la mejor manera. Y ya, ahí tenemos el cambio, ¿no? Es el primer cambio. Entonces aquí tenemos que verificar nuestro volumen, que en este caso va a ser de 0.9. Bien, entonces ese es el procedimiento para la determinación de la acidez. Van a utilizar los datos que ustedes ya tienen también en el documento que les he dado. Esta es la página, quiero mostrarles esta página, que o es canal de la universidad, que aquí están todas las prácticas que se han realizado, ya incluyendo estas obviamente. De todas formas, el enlace de este video lo voy a colocar en la plataforma para que puedan ingresar, ¿ya? Pero también ahí está en el canal de la universidad. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? No, muy bien. ¿Sí? ¿Está todo claro? Bueno, como les decía, ¿no? Este procedimiento, ustedes, bueno, el análisis más que todo lo conocen, la aplicación de la fórmula, etcétera. Nada más que hay una diferencia en la preparación de la muestra, como les he mostrado, que tiene que ver con esta papilla, ¿no? Que es la que va a permitir dar lugar a la titulación y de esta forma identificar la acidez. Bueno, algo sí importante de la acidez en cuanto al ácido láctico del pan y de la harina, es, en el caso del pan, es verificar la fermentación que ha sufrido, perdón, en el proceso de la elaboración del mismo, ¿no? Cuando se encuentra dentro de los parámetros, entonces se ha seguido una fermentación correcta, ¿no? Por lo tanto, la calidad del pan va a ser la óptima, ¿no? Obteniendo una miga adecuada, una corteza adecuada. Obviamente que en la corteza también tiene que ver el efecto de la temperatura de cocción, pero sí estamos hablando en relación al ácido láctico, la fermentación que se va a producir a nivel de lo que es la presencia del ácido láctico. En el caso de la harina, se identifica desde el punto de vista de una acidez que está presente bajo la misma composición que comprende la harina, ¿no? Que también tiene que comprender los parámetros que hemos nombrado, porque en relación a eso es que se va a producir la fermentación también que se está buscando en una elaboración del pan adecuada y con las características organolépticas y un aumento de calidad o una calidad importante, ¿no? Tanto en la harina como en el pan. Si la harina no tiene una buena acidez, entonces el pan no va a sufrir una buena fermentación y efectivamente va a haber características desagradables. Incluso se envejece más rápido el pan y pierde sus propiedades, sabor, olor, color, etcétera, ¿no? Entonces eso para que se puedan ayudar en realizar su análisis de resultados. Bien, si no hay preguntas, entonces terminamos nuestra clase y nos vemos la próxima semana. ¿No hay preguntas? No. Ya, muy bien. Entonces que tengan una buena semana. Inge, yo sí tengo una pregunta, perdón. Sí, dime, Carla. Para la determinación, el procedimiento de la determinación de la glucosa, Sí, llegaría a ser el mismo que del almidón, está dentro del almidón, ¿verdad o no? exacto. Entonces, La única podemos diferencia, perdón que te corté, la única diferencia lo tendrían que hacer en cuanto a la glucosa es hasta el punto de cualitativo, lo podríamos determinar. Y cuantitativo en el caso del almidón que hacemos la titulación, ¿no? Podría ser. O si no, lo hacen todo completo en ambos casos. ya, O pueden ya, colocar en el procedimiento de almidón, si quieren, pueden colocar el mismo procedimiento que la glucosa. Listo. Mejor. ya, está bien. Así ya no nos complicamos, pero que se entienda que es el mismo, ¿no? ¿Alguna duda más? De nada, Carla. Bien, entonces ahora sí, nos despedimos y nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Que se cuiden. Hasta luego, Inge. Luego.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien.